Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, a la Fundación, a la doctora Natalia Agudelo, que también ella tuvo parte de esto y que fue la que me convocó también. Muchísimas gracias. Y yo doy el 90% de mis charlas son para médicos, en especial para neurólogos, y siempre también doy charlas cuando doy charlas para los pacientes, si bien yo bajo bastante, no el nivel, sino el vocabulario, pero esta vez lo hice con el mismo que cuando hablo con médicos que no son neurólogos o cardiólogos y que no saben de la enfermedad. Así que les voy a hablar bien de la enfermedad para que conozcan cómo es la enfermedad, ¿sí? Conociendo la enfermedad la pueden tratar mucho mejor y pueden sobrellevarla mucho mejor. Para empezar, recordar un poquitito, siempre tenemos que hacer este reconto de qué es la enfermedad, ¿sí? La enfermedad amiloidosis familiar, para los que no saben, fue descrita en Portugal por primera vez por el doctor Corino Andrade, ¿sí? En un pueblo de pescadores muy chiquitito, en el cual él veía que tenían trastornos de la marcha, entonces él, ustedes saben que primeramente se describe como una polineuropatía, ustedes las van a ver descritas siempre, la amiloidosis familiar por transtiretina con polineuropatía, que es una enfermedad sistémica, sabemos ahora que no solo afecta al sistema nervioso periférico, sino a otros órganos, en especial, en segunda línea, el cardíaco, pero también que el sistema nervioso autonómico, que es el que a nosotros nos permite regular la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la transpiración, cuándo vamos al baño, cuándo vamos a hacer pis, cuándo vamos a hacer caca, todo eso lo necesitamos con el sistema nervioso autónomo. Esto también se afecta y es causado por la mutación en un gen que se llama transtiretina, TTR. ¿Qué hace esta proteína? Que uno dice la TTR, amiloidosis por TTR, bueno, es una proteína que cuando está bien formada, ¿sí? Es un tetrámero, ¿sí? Es una conformación molecular específica que tiene, que cuando anda bien transporta vitamina A. La vitamina A que muchos necesitamos, que nos ponemos, que sin ella tenemos algunos déficits, bueno, esta proteína se encarga de transportarla por todo el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando está mal conformada? No es que tengamos un problema con la vitamina A. El problema cuando los pacientes tienen amiloidosis familiar por transtiretina es que cuando la proteína está mal conformada, se deposita. Y se deposita en estos órganos: sistema nervioso periférico, sistema autónomo, gastrointestinal, cardíaco. Esto que ustedes ven ahí que dicen autosómica dominante, yo se los voy a explicar ahora un poquitito, quiere decir que nosotros definimos a las patologías genéticas en dominantes o recesivas. Dominante es cuando el gen que tienen es, como dicen, dominante y lo transmite a la descendencia en un 50%, porque está en un gen y solamente un gen afectado ya determina la enfermedad en la familia, y cuando son recesivas es que no es, ese gen puede no expresarse en la descendencia y es mucho menor la frecuencia. Bueno, en este caso es una enfermedad autosómica dominante, que esto amiloide que yo les digo, que se les nombró así a la proteína, piensen que el amiloide, muchos conocen la enfermedad de Alzheimer, es lo mismo, se deposita una proteína pero en el cerebro, es lo mismo, la proteína se deposita y le saca función al lugar donde se está depositando desde afuera, no adentro de la célula, sino afuera, es como que la comprime, la daña y afecta al órgano donde está. Y esto, como les digo, una progresiva destrucción del sistema nervioso periférico, en especial, porque ya les digo, el doctor Andrade la describe como polineuropatía, pero ahora sabemos que hay compromiso cardíaco, hay veces primario y después secundariamente neurológico, es lo que se llama el fenotipo mixto, que yo después se los voy a mostrar. Recordándolo que fue descrita en Portugal primeramente, pero que también en Japón, en Suecia, son lugares endémicos, y que un estudio del 2018 dice que hay 10.000 personas afectadas en el mundo, pero esto solo basado en la prevalencia de estos tres países. Si uno lo pasa a todo el resto, y esto es, en Argentina nosotros no somos no es endémica, sí, pero tenemos una gran población con pacientes con amiloidosis. Brasil, con su ascendencia portuguesa, tiene muchos pacientes. Si uno empieza a juntar eso, Colombia, que sabemos ahora que hay muchos pacientes que se han encontrado, en Perú, en Ecuador, Chile, Estados Unidos, uno puede llegar hasta casi 40 o 50.000 personas que deberían estar afectadas en todo el mundo. ¿Sí? Son muchas y esto va en aumento a medida que charlas o concientización de los médicos para encontrar a los pacientes, a medida que eso va pasando, cada vez tenemos más pacientes.
Para que lo vean gráficamente, Suecia, Portugal, Japón son los que tienen su mayor población afectada, pero Brasil es el que viene fuera en Latinoamérica, le seguiría a Estados Unidos por la gran cantidad de pacientes, Argentina, Ecuador, como les había nombrado, y cada cual de ellos tiene se caracteriza por tener una mutación específica. Entonces nosotros sabemos que en Portugal hay una mutación más común que se llama Val50Met, que es como se le pone el nombre a la mutación, que en Estados Unidos hay una que es más para población afroamericana, que es la 122 o 142, depende cómo quieran nombrarla, que es la que más común está en Colombia, por ejemplo, o la que está en Perú, o la que está en Ecuador, o en Chile inclusive. En Argentina tenemos la más común, como es la portuguesa o la de Brasil, que es la Val50Met. Cada una define el cuadro clínico que va a tener el paciente. Nosotros sabemos que determinada mutación, determinado compromiso, y eso casi siempre está ahí y es raro que se mueva ese compromiso. Les hablaba yo hoy de lo que es la dominancia, ¿sí? Que sea autosómica dominante. Si uno ve acá este gráfico, ¿sí? Donde tenemos lo que son el papá y la mamá, si el papá está afectado, tiene un 50% de transmitirle, si por ejemplo tiene 4 hijos, a 2 de esos hijos van a tener la enfermedad, o sea, es el 50%, y el gen de la madre, cuando se pasa a la descendencia, puede ser que lo tenga, pase en el 50%, se lo va a dar de ese gen de la madre junto con el del padre para no tener la enfermedad. En resumidas cuentas, autosómica dominante, hay una posibilidad, ¿sí? Vean esto claro, probabilidad, ¿sí? Puede ser que no esté ese porcentaje, que el 50% esté afectado con la enfermedad. De ahí, y yo escuchaba un poquitito antes un paciente que hablaba de que se hizo en su familia, se buscó el gen mutado, porque uno lo que hace es tratar de hacer un consejo genético para que la familia también se testee, porque ahora sabemos de que nosotros podemos hacer mucho cuando el paciente es lo que llamamos portador asintomático. Tenemos una manera de seguirlo a ese paciente para que cuando mínimamente sea sintomático, poder tratarlo, y lo que estamos buscando ahora todos es el tratamiento precoz de la enfermedad. Para eso necesitamos saber quiénes son los pacientes que tienen la mutación. Y yo les explicaba hoy que esta proteína se forma mal, o sea, genéticamente, en vez de ser un tetrámero, lo que es se disocia. Disociarse es que, imagínense que esto es un rompecabezas y cuando está bien, el rompecabezas queda formado y va por la sangre llevando la vitamina A sin ningún problema. Cuando no está bien formada, porque tiene una mutación genética, el rompecabezas se abre, es como que se rompería todo el rompecabezas y va por el torrente sanguíneo, y específicamente a medida que se va formando esta proteína anómala, se va como que acumulando en esta proteína, esta que se llama amiloide, esta sustancia que se llama amiloide, hasta que en algún momento es como que nosotros le decimos que madura, ¿sí? O sea, que está madurando el amiloide hasta formar fibrillas. Las fibrillas son las que se depositan. Cuando se depositan en el órgano, son los efectos que traen en el paciente, depende en qué órgano, depende en qué síntoma. Pero esto es lo que pasa básicamente en la enfermedad, ¿sí? Una proteína mal formada, se desarma, va por el torrente sanguíneo, se va madurando hasta que se deposita en fibrilas en el órgano blanco, ¿sí? Repasando un poquitito de lo que es la fisiopatología, les decía, TTR, que transporta el retinol, y uno pregunta, ¿dónde está esta proteína? ¿Dónde se forma? El gran porcentaje, un 90%, se forma en el hígado, ¿sí? El hígado es el gran productor de esta proteína, pero hay otros lugares. En la retina, ¿sí? En la retina que tenemos en el ojo, que es donde impacta la luz para que nosotros podamos después tener la imagen, bueno, ahí es donde se forma. Los plexos coroides son unos lugares dentro del cerebro, ¿sí? Muy, muy profundo en el cerebro, que también se produce ahí tiroides, pero mucho, TTR, pero muchísimo menor cuantía. La mayoría viene del hígado. Les hablaba yo de la distribución global y que en determinados lugares las variantes tienen una característica típica, como ven acá, que en Portugal tienen la VAL30, o afroamericanos 122, o en Taiwán ALA97. Son muy características de esos lugares que uno sabe cómo esto va a evolucionar.
conocen cromosomas, el gen del cromosoma está en el cromosoma 18, hay más de 130 mutaciones en todo el mundo, y esto es muy claro que nosotros tiene que saberlo. El médico y el paciente. El paciente tiene que saber yo siempre les digo a los pacientes que la manera de encarar esta enfermedad no es que que alguien le haga todo, sino que tiene que también tomar parte de la enfermedad. Y cuando toma parte de la enfermedad, la puede manejar mucho mejor, no yendo a Google a buscar información que muchas veces está errónea, pero sino informándose y cuestionando hasta su diagnóstico, si uno quiere. Si uno puede cuestionar, decir por qué no me hacen esto, por qué lo otro, pero siempre con un seguimiento de un médico o de alguien que lo asesore, pero uno tiene que tomar el comando de la enfermedad como paciente junto con el médico. Recordar esto que se habla de penetrancia. La penetrancia es cuánto en una generación, en hijos o nietos o lo que sea, va a pasar de una descendencia a otra. Eso es altamente variable. O sea, puede ser que todos en la descendencia lo tengan, ¿sí? Los padre, hijo, nieto, o hay veces no, alguien pasó. Es raro que pase una generación, las autosómicas dominantes, es raro que una generación no esté afectada, pero a veces puede pasar de que tenga menos afectación. A veces son muchos menos hijos de los que uno podría ser. Si sabemos que esa penetrancia es el 100%, cuando vienen varias generaciones en regiones endémicas, como por ejemplo Portugal, Brasil, Japón, Suecia. Ahí se sabe que todas las familias van a ir teniendo la enfermedad, por eso rápidamente hay que actuar ahí en consecuencia de eso. Y esto es un poquitito más médico, o sea, explicarles de por qué aparecen los síntomas tan tardíos. Ustedes recuerdan, y ahora lo vamos a ver un poquito mejor, es que los síntomas, como ven en el gráfico que está acá, ¿sí? Esto, lo que están viendo ahí es una microscopía electrónica de cómo el tetrámero que yo les decía se disocia hasta formar las fibrilas y depositarse en la célula, ¿sí? Por afuera de la célula. Pero esto es lo que justifica de por qué los síntomas tardan tanto en aparecer. Todos los pacientes que tienen amiloidosis desde el día que nacieron, porque ya el gen está mutado. Pero recién entre los 30 y los 40 años tienen síntomas. ¿Y por qué se da eso? Bueno, eso es el tiempo que tarda en madurar esa fibrila, ese depósito de amiloide, y empezar a acumularse en el órgano. ¿Y por qué nosotros tratamos de encontrar a los pacientes antes de que tengan síntomas? Porque cuando tienen los síntomas, lamentablemente en esta enfermedad, el primer síntoma es el inicio de una cascada de muchísimos otros síntomas que rápidamente van evolucionando. Entonces, ¿cuál es nuestra función como médicos? ¿Cuál es la función de la industria farmacéutica, de todos? Tratar de encontrar a los pacientes antes que tengan síntomas, para que cuando tengan el primer síntoma sean tratados, ¿sí? Los gráficos acá muestran cómo los depósitos aumentan y los síntomas aumentan. Esto es así, es exponencial que nosotros le decimos. Un primer síntoma va seguido de otro, y rápidamente aparecen todos los síntomas. Entonces tenemos que ser rápidos y enérgicos en el tratamiento al inicio cuando tiene síntomas. Tenemos que actuar rápido y llegar a encontrar. A veces los pacientes no tienen síntomas, tienen signos porque se los encontramos en algún estudio. Entonces es importante el seguimiento de los pacientes asintomáticos. ¿Y cuáles son los síntomas? Estamos hablando de síntomas. Bueno, ¿cuáles son estos síntomas que tenemos? Síntomas que muchas veces no nos cuentan los pacientes por pudor, ¿sí? Los trastornos de la función sexual, ¿sí? Tanto en la erección en el hombre o lo que en la mujer se conoce como sequedad vaginal, esos son importantes pero que no los cuentan. Si nosotros a veces no estamos a solas con el paciente, sea hombre o mujer, no cuentan porque a veces tienen pudor por esto, pero es muy importante porque este síntoma suele estar muy temprano, entonces es algo que nosotros preguntamos mucho, porque, como les digo, a veces hay pudor por contarlo. Las crisis de vómitos en especial, o sea, vómitos que no tienen una causa, que no se le encuentra la causa y que un día lo tienen y al otro día no, o los episodios de 4 o 5 días con diarrea seguidos de 4 o 5 días de constipación llaman la atención y cuando no se le encuentra la causa más. Síncopes, que es perder el control, o sea, tener un desmayo, por ejemplo, sin tampoco tener una causa. Cuando se levantaron de estar sentados y parados, a eso le llamamos compromiso, se llama hipotensión ortostática. Ese es el compromiso autonómico que yo les hablaba. Otra causa que nosotros encontramos en los pacientes y que la buscamos también temprano es lo que se llama el síndrome del túnel carpiano, que es un compromiso del nervio mediano que mueve parte de la mano en la muñeca.
Esto es común de encontrarlo de los dos lados, y eso se hace con un estudio que se llama electromiografía, pero es algo que es muy marcador de esta enfermedad cuando es de los dos lados y no hay una causa aparente. Los hormigueos, ¿sí? Las molestias en los pies, hasta la anestesia en los pies, o sea, no sentir la sensibilidad, también son síntomas muy característicos de esta enfermedad. Y hay síntomas generales, por ejemplo, la pérdida de peso. Nosotros seguimos a los pacientes con el control mensual de su peso porque es importante, la fatiga, el estar cansado, todo esto cuando no le encuentran ninguna otra causa, porque piensan que estos son síntomas inespecíficos. Perder peso y fatiga puede ser de muchas otras causas, pero cuando uno no encuentra la causa y ve esto, bueno, tiene que pensar en estas enfermedades cuando va acompañado de todo lo otro o cuando encima hay familiares que están afectados. Yo les decía que según la variante, a veces nosotros consideramos a la VAL 30 o VAL 50 de inicio temprano cuando aparece antes de los 50 años y es distinta a la que aparece después de los 50 años. La diferencia es, en Argentina nosotros tenemos mala de inicio tardío porque somos en regiones no endémicas, Brasil, Portugal tienen de inicio más temprano porque son lugares endémicos, la variante 122 o 142, que es la que predominantemente hay en Colombia, por ejemplo, o en Perú también, o en Chile y Ecuador tienen esta variante, es el predominio cardiológico, tiene más compromiso cardiológico que neurológico, lo cual no implica que en un momento también va a tener un compromiso cardiológico si uno no está atento, y que el que tiene un problema neurológico va a tener un compromiso cardiológico si no está atento. Esto, como yo les voy a decir dentro de un ratito, porque lo tienen que ver todo un equipo de médicos. Médicos, no médicos, todos tienen que ver esto, kinesiólogos, nutricionistas. Acá tienen que estar involucrados todos, la familia, el paciente y todos los médicos del equipo. Los síntomas siempre van de distal a proximal. O sea, ¿qué es esto? Que empiezan en las piernas, en los pies y van para arriba. Que empiezan en las manos y van para arriba. Hablábamos de los trastornos disautonómicos, estos autonómicos que yo les hablaba, las disfunciones eréctiles, los trastornos gastrointestinales, son parte de este compromiso autonómico que le decimos nosotros y esto le prestamos muchísima atención. Nosotros tenemos muchos pacientes, o sea, por eso estas preguntas las hacemos siempre, en los pacientes que vienen a nuestro servicio y tienen algún problema de neuropatía. La segunda pregunta es preguntarle si tiene alguno de estos síntomas, porque rápidamente empezamos a descartar estas enfermedades para no buscarla o buscarla específicamente. Y algo importante, como decía, los síntomas cardiovasculares, y la variante 122 es la que más lo tiene, a veces son trastornos de que pasan desapercibidos, como un paciente con presión alta, con la hipertrofia, que es el agrandamiento cardíaco, y que no le encuentran una causa, uno tiene que sospechar estas enfermedades, se puede descartar fácilmente la misma. Y también, y esto pasa en casi todas las mutaciones, no solo el cardíaco y neurológico, el ojo puede estar comprometido, ¿sí? Con opacidades vítreas o glaucoma o el ojo seco. Eso es muy característico también de la enfermedad y nosotros los mandamos al oculista que los pacientes se vean. Miren qué importante que son estos síntomas autonómicos que yo les decía, que en un registro de TAUS, es el registro más grande que hay de pacientes con amiloidosis, sí, que llevan más de 1.006 pacientes, que es lo que marca ahí, pero que el primer síntoma que tuvieron los pacientes, ¿sí? Eran síntomas disautonómicos, la famosa diarrea, los trastornos sexuales, la sequedad ocular, la constipación, la hipotensión. Estos síntomas suelen estar presentes en casi todas las variantes de la enfermedad y son muy importantes porque a veces todos los síntomas que uno puede leer acá, diarrea, constipación, y presión baja, infección urinaria, repetición, son cosas muy banales que están en todas las guardias de cualquier sanatorio, de cualquier clínica, pero uno cuando no tiene una causa tiene que pensar en estas enfermedades, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros como médicos con los estudios? Bueno, hay un estudio que muchos lo conocen, que es el electromiograma. ¿Qué es el electromiograma? Es por medio de un impulso eléctrico, medir cómo está funcionando el nervio. Con eso hacemos el diagnóstico de las famosas neuropatías. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Puede dar normal. ¿Quiere decir que no tiene nada? No. Quiere decir que no tiene nada en el músculo, en el nervio, en la parte motora grande del nervio, lo que llaman fibras gruesas, porque el primer compromiso de los pacientes con amiloidosis familiar es de la fibra fina. La fibra fina no se ve con este estudio, entonces a veces dispersa esto, porque dice, el estudio es normal. Bueno, puede ser normal en esta enfermedad
cuando está anormal tiene un compromiso típico que se llama axonal, que es un nombre médico para decir de un compromiso del axón, que es el que transmite esa información. Bueno, esto es importante saberlo. Hay veces muchos pacientes dicen, a mí me hicieron el electromiograma y es normal, no tengo la enfermedad, no tiene la enfermedad en un grado avanzado, pero tiene otro compromiso que es de fibra fina, y para eso hacemos otro estudio que se llama, como ven acá, QST, test de cuantificación sensitiva, un estudio muy sencillo de hacer, no disponible en todos lados, nosotros lo tenemos en un solo centro, porque no está homologado en Argentina, pero que nos da información de esa fibra fina. Con esto seguimos a los pacientes. Nosotros, para ver si tienen este trastorno, lo hacemos con este estudio específicamente. Les hablaba yo de cuidar el ojo, porque los pacientes con amiloidosis familiar pueden tener compromiso ocular. ¿Qué es lo que ven en el compromiso ocular? No hace falta hacer estudios complementarios muy importantes. Cualquier oftalmólogo, con un examen común que hacen en un consultorio de oftalmología, con lo que llama la lámpara de hendidura, que es con la que miden la presión ocular y ven el ojo, van a ver los depósitos de amiloide. Entonces, a los pacientes que tienen posibilidad de tener amiloide o que ya la tienen, los mandamos al oftalmólogo a que revise a ver si tiene depósitos que se ven, como ven en la figura acá, lo de abajo que parece, se llaman erupciones solares, es un patrón típico, pero de una tomografía de la retina, que se ve con un patrón típico. Muchas veces no llegamos a pedir esto, porque ya es mucho. Lo que sí hacemos es que el oftalmólogo la revise, nos revisa el paciente para que nos diga si tiene depósitos oculares que a nosotros nos sirven para que el paciente sea tratado por este tema. Si bien esto está en inglés, muchas cosas, toda la información, casi toda la tenemos en inglés, pero yo se los paso rápido. ¿Y qué es esto? Son los errores diagnósticos en amiloidosis familiar. Sí, le erramos bastante. ¿Por qué erramos bastante? Porque la enfermedad, como habrán escuchado, tiene síntomas que se parecen a todos los otros. ¿Cómo hacemos nosotros para no incurrir en estos errores? Bueno, el examen clínico, médico, neurológico ayuda y cardiológico ayuda. Se parece mucho a los pacientes cuando tienen diabetes, lo que tienen estos pacientes se parece mucho. Cuando tienen una enfermedad que se llama polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, o como ven ahí, 6DP, se parece mucho a esta enfermedad. ¿Se confunde? Sí. Nosotros nos damos cuenta porque los pacientes no mejoran cuando le estamos haciendo el tratamiento y uno supone que tiene una amiloidosis familiar. O sea que esto es al revés. Paciente tratado por otra enfermedad que ante la no evolución de esa enfermedad como uno quiere, supone de que tiene una enfermedad por amiloidosis. Esto es cuando nosotros llegamos al diagnóstico por un error diagnóstico, ¿sí? O sea, es el error diagnóstico involuntario, pero que nosotros cuando lo vemos, porque hacemos enfermedades neuromusculares específicamente, lo pensamos y vemos esto. Igualmente, cuando yo doy charlas para clínicos o médicos neurólogos que no se dedican a esta enfermedad, les recalcamos mucho este cuadro, que ante pacientes tratados por todas estas enfermedades que aquí están listadas y que no responden al tratamiento efectivo para estas enfermedades, piensen en amiloidosis familiar, entre otras, pero en especial en la amiloidosis familiar. Nosotros tenemos de rutina que los pacientes con algunas de estas enfermedades que no evolucionan bien, le hacemos el test genético. Si da normal, que no tiene nada, seguimos buscando un mejor tratamiento de esa enfermedad. Y cuando da positivo, nos damos cuenta de que estábamos tratando otra cosa. Eso pasa en muchas series y en muchas partes del mundo y está muy descrito todo esto. Esto que están viendo es lo que nosotros todavía lo seguimos considerando como banderas rojas. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando tenemos una patología y le ponemos banderas rojas? Es, ojo, que lo que estás viendo, el médico lo que está viendo, es una bandera roja. ¿Qué quiere decir eso? Si aparece algo de esto, rápidamente hay que buscar la enfermedad, porque estas son banderas rojas de que está evolucionando la enfermedad y que tengo que hacer un diagnóstico rápido. La separaron, siempre se va a separar esta enfermedad en inicio temprano e inicio tardío, porque es como se presenta. En general, el inicio temprano en los lugares endémicos, y los lugares no endémicos como somos Argentina, Colombia, la gran parte, menos Brasil y menos Portugal y el resto, somos no endémicos, no está presente la enfermedad en gran parte de la población. Nosotros pensamos en el B. Siempre tenemos el B como en nuestra bandera roja. ¿Qué es esto? Un paciente que tiene una neuropatía que progresa, ¿sí? Que progresa y que no mejora, y le encontramos algunas de estas cosas que ustedes ven en la derecha. Una historia familiar de amiloidosis, obviamente que vamos a pensar en amiloidosis.
el famoso compromiso del nervio mediano en el túnel del carpo, ¿sí? Que eso es bilateral, sin una causa aparente. Yo les recuerdo que el túnel del carpo, que es el compromiso del nervio mediano en la muñeca, aparece en alguien que, por ejemplo, alguien que teje todo el día durante muchos años lo va a tener, y en ese paciente nosotros no buscamos, porque sabemos que lo tiene por eso, pero cuando el paciente no hace nada con las manos y tiene un túnel del carpo bilateral, más un problema neurológico, buscamos amiloidosis, una bandera roja para nosotros. Los famosos trastornos autonómicos, diarrea, pérdida de peso, constipación, trastornos de disfunción sexual, son banderas rojas. Pérdida de peso inexplicada, ¿sí? Que no se lo puede explicar, son banderas rojas para nosotros. Problemas cardiológicos, ¿sí? Tienen problemas cardiológicos que tampoco los pueden explicar con otras, son banderas rojas. Opacidades del vitrio, que es a veces se confunde con cataratas, esas opacidades, y los pacientes son operados de cataratas, pero más la neuropatía, más la evolución rara, son banderas rojas, y esta la tenemos muy presente todos los que hacemos amiloidosis familiar. Yo les hablaba al principio del fenotipo mixto. Antes todo teníamos, era Val 50-MET, la variante portuguesa, bueno, es neurológica y listo, tratemos lo neurológico, bueno. Después se vieron que cada mutación tenía su compromiso, que es lo que le decía yo, Val 142, que es la que más tiene predominancia en Colombia, como les decía otra vez, siempre voy a repetir lo mismo, Colombia, Ecuador, Perú son las que más tienen, no son exentas de que tengan otras, pero son las que más están, fenotipo cardíaco, pero ustedes ven que este cuadrito con estos triángulos siempre se va a juntar para el otro lado. Las que predominantemente son neurológicas en algún momento van a hacer algún compromiso cardíaco y viceversa con las cardiológicas que pueden hacer el compromiso neurológico. ¿Por qué tenemos que, a todos les mostramos esto, a los médicos les decimos esto? Ojo, yo soy neurólogo, pero tengo que acordarme que ese paciente tiene que ser visto por el cardiólogo. Porque si en algún momento hace el compromiso cardiológico, yo lo voy a pasar desapercibido y el paciente puede tener complicaciones. Y lo mismo al revés. Si el paciente lo ve el cardiólogo y el cardiólogo se olvida de que tiene un problema neurológico y no ve cuando empieza, va a perder muchas cosas. En especial, ahora va a perder un tratamiento. O sea, nosotros damos tratamiento en función de qué origen tiene, de si empieza cardiológico o neurológico, si tiene las dos cosas juntas, cambiamos los tratamientos, ¿sí? Porque hablamos de progresión de la enfermedad. Entonces es importante que lo vea un equipo multidisciplinario y recordar el fenotipo mixto. Esto es el manejo global, lo quedó acá esta diapositiva, pero es mucho porque es cómo se maneja. Miren todo esto, cómo se maneja. Nosotros, yo se lo digo rápidamente, esto, ante paciente diagnosticado, primero le hacemos una estadificación. ¿Qué es esto? Vemos en qué condición tenemos a ese paciente, si es cardiológico, si es neurológico, le hacemos escalas, lo tenemos todo muy, muy lindo al paciente para saber qué paciente tengo yo delante y después hago la terapia. Hay algo que se lo explicamos siempre. La terapia está en los libros, lo difícil es diagnosticar, lo difícil es seguir al paciente, lo difícil es definir cuándo lo voy a tratar. Pero la terapia está en los libros, uno la mira, si uno tiene el diagnóstico, sabe en qué escala está y sabe qué compromiso tiene, es fácil hacer el tratamiento. Entonces, siempre yo le doy más importancia a estadificarlo y el tratamiento también, la experiencia de uno en usar los fármacos es buena, pero normalmente todo esto lo encuentra, cualquier médico encuentra cómo se trata esta enfermedad. Este gráfico, sí, es simplemente en esta charla es mostrarle las escalas que usamos. ¿Sí? Nosotros usamos una escala neurológica en especial, que es la escala de Coutinho, que lo divide en 3 estadios. Es la más importante porque con esa se definen los tratamientos. ¿Sí? No es lo mismo un paciente en estadio 1 que en estadio 2 que en estadio 3. Hacemos otra escala que es la de discapacidad en neuropatía, y todo esto también va contra otra escala en la parte cardiológica, que es la escala de disfunción cardíaca de Nueva York, que eso también mide. Todo eso lo juntamos y decidimos en dónde está el paciente. ¿Sí? Y yo lo que les muestro es que a veces los pacientes, si uno no los sigue muy bien, cambian rápidamente. El cambiar de un estadio 1 a un estadio 2 implica que perdió una opción terapéutica y se quedó sin una y tiene que solamente tratarse con otro tipo de fármaco. Entonces es importante tener a los pacientes primero diagnosticados, tratar de hacerle la escala y ver en qué estadio está, y ahí definimos. Pero acordarnos que hay que seguirlos viendo, que seguirlos controlando para ver si en algún momento esa evolución está o no, porque fíjense que parecen
Algo simple, pero son pocos años en los que puede cambiar mucho el paciente. Y nosotros podemos hacer que estos años se extiendan mucho más y tengamos un paciente en fase 1 durante mucho más que 5 años, 10 años. Cuanto más lo tengamos en el estadio 1 o sin pasar de estadio 1, más felices nos ponemos todos. He hablado durante mucho tiempo de el manejo multidisciplinario. Sin manejo multidisciplinario es un fracaso total. Yo quiero que le presten atención solamente al cuadro este que está, el gráfico que está enmarcado en rojo, es cuántos pacientes vieron, cuántos médicos lo vieron al paciente para llegar al diagnóstico correcto. Y fíjense que casi un 30% lo vieron 5, que solamente menos del 10% un solo médico lo vio y hizo el diagnóstico. O sea, se tarda mucho. Si tardamos mucho, nos perdemos opciones terapéuticas. Si nos perdemos opciones terapéuticas, el paciente incurre en más discapacidad. Si incurre en más discapacidad, menor calidad de vida. Entonces tenemos que ser rápidos en el diagnóstico y muy acertados en el seguimiento de ese paciente. Y es multidisciplinario, si no, es un fracaso. Vamos a hacer esto rápido. Ahí está. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Yo les digo cómo hacemos el seguimiento. Hay dos maneras de hacer un seguimiento del paciente. Asintomático es el relativamente más fácil de todo. Una vez al año lo vemos, si no tiene síntomas, le hacemos depende en qué centro están, unos cuantos estudios, todos los estudios están normal, venga dentro de un año, después lo vemos, si tiene síntomas, venga antes. Ahora, cuando tenemos al paciente diagnosticado y con tratamiento, tenemos que definir algunas cosas con esos pacientes y esto es lo más nuevo que tenemos ahora. Le damos el tratamiento, pero hay que seguirlo monitoreando. Entonces, cada 6 a 12 meses le hacemos todo eso que ven ahí, que es una batería de estudios neurológicos, cardiológicos, oftalmológicos, renales y de salud en general, que eso nos van a definir que la progresión sigue estando, tengo que rever el tratamiento. Está estable, contentos todos, seguimos con el mismo tratamiento, entre 3 a 12 meses lo vemos para que nos cuente cómo está. Tiene que venir, no tiene que esperar a que uno lo llame, esto es lo que yo les digo, que tiene que tomar el comando de su enfermedad, tiene que decir, doctor, han pasado 3 meses, necesito el control, o casi ya teníamos anotado, acá te lo hago. Habitualmente nosotros ya lo citamos antes, pero es importante que los pacientes tomen el comando y que digan, yo necesito que me controle, porque ya ha pasado este tiempo. Cuando se tienen pocos pacientes no hay problema, nosotros en el centro donde yo estoy y con el grupo de trabajo que tengo de amiloidosis en Argentina, hay muchos pacientes y a veces no podemos estar pendientes con todos, necesitamos también la ayuda para su seguimiento. El fenotipo mixto siempre lo tenemos presente para que si el cardiólogo lo ve, se acuerde de la parte neurológica y si el neurólogo lo ve, se acuerde de la parte cardiológica. Ya tenemos el diagnóstico del paciente, cómo lo seguimos, cómo hacemos todo y cómo lo tratamos. O sea, ¿qué hay de nuevo para tratarlo? ¿Sí? Que esto también es importante que estén al tanto de los estudios. Siempre recuerden que hay muchos trabajos, ¿sí? Muchos protocolos y los protocolos a veces no llegan a buen puerto, ¿sí? Entonces uno tiene que también ser precavido de qué es lo que escucha, de qué es lo que ve. Hay veces hay cosas que son muy promisorias, por ejemplo en las fases iniciales de un protocolo y que después tenían muchos efectos adversos y no va. Entonces hay que esperar siempre y siempre preguntar a su médico que lo está tratando cuál es el mejor fármaco que puedo tomar y el más seguro. Tener cuidado con eso, siempre hay que cuidar la seguridad. A veces uno puede hacer un efecto adverso mucho más importante que toda la enfermedad. Entonces, ojo. Entonces yo les voy a hablar de lo que está autorizado, después si quieren yo puedo contarles de un montón de otras cosas, pero de lo que está autorizado es lo que tengo que hablar, porque hay muchas cosas que no están autorizadas todavía por la FDA, que es la que nos guía a nosotros. Cuando FDA aprueba, nosotros aprobamos enseguida. La europea también, vamos atrás de la Asociación Europea, que cuando ellos aprueban, nosotros aprobamos, pero más con la FDA. Si vamos ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es la estrategia de tratamiento? Pensemos esto, si es el hígado el que más me produce, ahí, bueno, ¿qué es lo primero que se hizo? Y es el primer tratamiento que hubo y que todavía sigue estando, es el trasplante de hígado. Uno cambia el hígado, pone un hígado nuevo, el cual produce una proteína que no está mutada. Entonces, no tengo la proteína. ¿Cuál es el inconveniente del trasplante hepático? Conseguir un donante y todas las drogas que vienen después para mantener al paciente inmunosuprimido. Entonces,
si bien es una buena opción, la estamos dejando un poquito de lado porque han salido cosas nuevas. El primer tratamiento que se puso para la amiloidosis familiar es un fármaco que se llaman estabilizadores del tetrámero. El más conocido, ¿sí?, es el tafamidis, porque es el que progresó en el tiempo. Hay dos más, que es el diflunisal y el tolcapone, pero que tienen efectos adversos, y uno que no, el tolcapone no tiene efecto periférico porque se va todo por el cerebro, pero que no, los efectos adversos con el diflunisal hacen que no lo estemos usando, pero sí el tafamidis, y con su evolución a tratamiento cardiológico. Ahora sabemos que tenemos para tratar la parte neurológica con 20 miligramos de tafamidis o 60 miligramos de tafamidis para la parte cardiológica exclusiva. Eso estabiliza el tetrámero. Si yo lo estabilizo, no se me disocia, no se forman las fibrilas. Lamentablemente, hay veces la producción del hígado es mucho más grande de lo que yo puedo estabilizar y la enfermedad progresa. Es ahí cuando estamos atentos a eso. ¿Qué es lo otro que yo puedo hacer? Si yo tengo el tetrámero que se está funcionando, lo que puedo buscar es la manera de que no se produzca ese tetrámero, esa proteína. ¿Qué es lo que hago entonces? Lo que hago es tratar de tener un silenciador genético, como los nuevos, hace poco que salieron, no muchos años, que se llaman inotersen o patisiran, o los nuevos como el butriciran o el protersen. ¿Sí? Esos fármacos lo que hacen es, se llaman silenciadores genéticos porque es decirle al gen, que está en ese cromosoma 18, que le va a decir ese ADN, que le va a decir cuando se transforma en ARN, que es lo que sigue después para transcribir y hacer una proteína, le va a decir, no hagas eso porque alguien lo va a frenar eso. Si yo no produzco la TTR, no tengo la enfermedad porque no se deposita más. ¿Qué es lo que pasa con esto? Recuerden que hay otros dos lugares donde se produce, y hay veces la enfermedad progresa muy, muy lentamente porque se produce en otro lado. Todos los fármacos existentes van como tratamiento hacia el hígado, no hacia el otro red. Entonces, ahí es donde a veces progresa un poquitito pese al tratamiento, pero la progresión con los modificadores de la enfermedad es casi muy mínima, se estabiliza muy bien, y la verdad que es la gran evolución que hemos tenido en esta enfermedad. Por ahora, y esto está acá al costado a la derecha, deberíamos tener algo para remover los depósitos, lo que está depositado, porque lo que está depositado no lo puedo sacar. Todavía no hay nada, hay muchos estudios dirigidos a sacar esa amiloide, pero todavía no hay nada que sea efectivo, así que por ahora esa parte no la tenemos, tenemos que esperarla un poquitito. Yo les decía hoy que les voy a contar solamente lo que está autorizado. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el paciente puede ser un compromiso neurológico o cardiológico? ¿Sí? En rojo acá está el cardiológico, en azul el neuropático. Que si está en el estadio 1, uno puede usar tafamidis, patisiran y inotersen o el trasplante de hígado como segunda línea, pero que se acuerdan que si pasaba de estadio, ya me quedo sin el tafamidis y solo patisiran y inotersen, ¿sí? Perdón. Y la parte cardiológica solo está autorizado para cuando tiene compromiso cardiológico puro el tafamidis en dosis de 61 miligramos. Solo eso. En breve, y ya hay estudios que sabemos que funciona y es efectivo, en breve será autorizado patisiran, inotersen, butriciran, eplontersen, que son la evolución en cuanto a la aplicación de estos fármacos, para también la variante de tratar las dos cosas al mismo tiempo, y quizás el tafamidis quede un poco relegado, pero por ahora es un excelente fármaco, yo lo uso, es un excelente fármaco para estadio 1 en pacientes muy de inicio, y en especial porque lo tenemos muy disponible. En Argentina está comercializado el tafamidis, uno lo puede adquirir porque tiene comercio del tafamidis. En cambio los otros por ahora no están comercializados, requieren de bastante papeleo como para conseguirlos. Las diferencias entre estos fármacos que yo les hablaba, que son los modificadores, básicamente todos son iguales, se diferencian en la forma de aplicación. Los más conocidos, patisiran y inotersen. Patisiran hay que darlo en infusión endovenosa cada 21 días, y el inotersen es subcutáneo. El inotersen hay que cuidar un poco las plaquetas, el laboratorio suele proveer sus servicios para testear eso, y andan los pacientes muy bien sin ningún compromiso, pero los dos, que es lo importante, cualquiera de los dos son altamente efectivos para estabilizar la enfermedad. Y como conclusión de esto, y quiero que lo que más ustedes tengan que quedarse, todos los que están aquí escuchando, es
Diagnóstico precoz. O sea, llegar tarde en amiloidosis familiar es complicado, como ya le decía, primero se pierde calidad de vida y se pierden opciones terapéuticas. Seguir a los portadores, esas familias que tienen su descendencia como portadora, pero es asintomática, bueno, sabemos cómo y sabemos cuándo seguirlos. Iniciar la terapia lo más temprano que se pueda cuando el paciente tiene síntomas. Recordar que solo está autorizado tratar a pacientes con síntomas. Lamentablemente por ahora no hay estudios que digan que tratarlos muy precozmente sea efectivo. Se requiere un equipo multidisciplinario, recordar que los fenotipos son mixtos, o sea que los pacientes son cardiológicos, neurológicos, gastroenterológicos, si quieren, que es una palabra que no existe, pero que se puede usar, y que depende de la mutación que uno tenga, es cómo va a evolucionar esa enfermedad. Si uno sabe la mutación, muchas veces, y esto parece increíble, pero tenemos pacientes que le preguntamos cuál es tu mutación, y no se la acuerdan, porque hace mucho que la tienen, que pasa hace 20 años que se lo fueron diagnosticados. Entonces ahí uno le tiene que decir, nada, tenés que conocerla, porque sabés cómo evoluciona esa enfermedad. Vos tenés que saber, es tu DNI, tu documento de identidad que dice, así yo voy a evolucionar. Bueno, y hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por la paciencia de escucharme, por la invitación.